Hola, buen día, bienvenidos a nuestro video. Este día les hablaremos sobre las parábolas, la circunferencia y sobre todo como secciones cónicas. Hablaremos qué relación tienen con el cono, o sus curvas, o cómo se resuelven, sobre todo cómo funcionan y para qué en nuestra vida cotidiana. Espero que este video les sirva de algo y sobre todo le puedan entender. Cualquier cosa o alguna duda, ustedes me lo dan a conocer hasta el final del video. Y pues, empecemos. Hola, buenos días. El día de hoy yo les voy a presentar y explicar qué es un cono y sus partes. Para poder entender esto, tenemos que un cono es una figura tridimensional con una base circular y una sola cara lateral que se llega a extender desde la base hasta un punto llamado vértice. La base lo representamos como el número 1 y el vértice como el punto 2. Estos son dos extremos del cono. La cara lateral es una superficie curva que forma un ángulo con la base. La cara lateral es el punto 3. Para el caso de la circunferencia, el cono va a intersectarse con un plano con inclinación de 90 grados respecto a la línea del vértice al centro, es decir, el eje. Tenemos que el punto 1 es el vértice y se puede decir que el centro vendría siendo el eje o, por así decirlo, pues el centro que vendría siendo el punto 4, ya sea eje o centro. Bueno, los conos se encuentran comúnmente en la vida cotidiana representados como iconos de lado o como iconos de tráfico, o también se podría decir que en como volcanes. Yo les voy a explicar cuáles son las partes de un cono. Primero tenemos una base con una forma circular que viene siendo el punto 1 que pongo a continuación. También tenemos un vértice que, como hace rato lo había comentado, pero pues se podría decir que se le conoce coloquialmente como el pico superior. Así como también la generatriz, que no hay que confundir con la altura. La generatriz es lo que mide el lado del cono, desde un extremo cualquiera de la base hasta el vértice, que es el punto 3. La altura, que es la línea imaginaria que va desde el punto central de la base circular hasta el vértice. No se debe de confundir con la generatriz, que es el punto 4. Y aquí abajo tenemos el eje, que es el centro del círculo. Bueno, viene abajo del centro del círculo. Y por último también tenemos la apertura, que es el ángulo más grande entre dos rectas geriatrices, que sería el punto 6. Y más o menos se vería graficado o algo así. Es como el ángulo. Y esto sería todo. La parábola es una curva abierta que se abre hacia arriba o hacia abajo. Se define como el conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco a una recta llamada directriz. Elementos claves es el vértice, el foco y la directriz y el eje de simetría. La circunferencia es una curva cerrada que se encuentra en una distancia constante de un punto fijo llamado centro. Se define como el conjunto de puntos que equidistan del centro. Elementos claves: centro, radio, diámetro y circunferencia. Hola compañeros, mi nombre es Alexis Martínez Candelas y yo les hablaré sobre las secciones cónicas. Las secciones cónicas son las curvas obtenidas al insertar un plano con un cono doble.
dos conos unidos por su vértice. Dependiendo de la inclinación y posición del plano, se obtienen diferentes tipos de curvas. Una de las curvas que se pueden obtener es la circunferencia. Se obtiene cuando el plano corta perpendicularmente al eje del cono y no pasa por el vértice. Todos sus puntos están a la misma distancia de un centro fijo. Su ecuación general es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, en donde r es el radio. La segunda curva que se puede obtener se llama elipse. Aparece cuando el plano corta el cono en un ángulo menor que la inclinación de sus generatrices, pero no es perpendicular al eje. Es una curva cerrada con dos focos, y su ecuación estándar es x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1, donde a y b son los semejantes mayor y menor. Otra curva que se puede obtener es la parábola. Surge cuando el plano es paralelo a una generatriz del cono. Tiene un único foco y una directriz. Su ecuación canónica es y al cuadrado igual a 4px, donde p es la distancia del foco a la directriz. La última curva que se puede obtener es la hipérbole. Se forma cuando el plano corta ambas partes del cono, consta de dos ramas y tiene dos focos. Su ecuación estándar es x al cuadrado entre a al cuadrado menos y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1, donde a y b determinan su forma. Cada una de estas curvas tiene aplicaciones en la física, la astronomía y la ingeniería y muchas otras áreas. Hola compañeros, mi nombre es Joshua Alejandro Pedraza Pesano y el día de hoy les voy a hablar sobre las secciones de la parábola y la forma en la que se pueden generar y una pequeña representación gráfica. La parábola es una curva cónica que se define como el conjunto de todos los puntos en un plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y una línea fija llamada directriz. Las secciones de la parábola. El vértice es el punto donde la parábola cambia de dirección. El eje de simetría es la línea vertical o en algunos casos inclinada que pasa por el vértice y divide la parábola en dos partes simétricas. El foco es un punto fijo dentro de la parábola que se usa para su construcción. La directriz es una línea fija que se encuentra en la misma distancia del vértice que el foco, pero en dirección opuesta. Lado recto es un segmento de la línea que pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría. Cuerda focal. Cualquier segmento de la línea que pasa por el foco y tiene extremos en la parábola. Una de las formas en la que se puede generar una parábola es mediante la geometría analítica. Se obtiene a partir de la ecuación general cuadrática de segundo grado en dos variables. Un ejemplo de ella sería y igual a ax al cuadrado más bx más c. La sección cónica se obtiene como la intersección de un cono con un plano paralelo a una de sus generatrices. Bueno, yo les voy a platicar sobre las secciones de la circunferencia y cómo se generan. La circunferencia es el conjunto de todos los puntos en un plano que están a una misma distancia de un punto fijo llamado centro. El centro es el punto fijo en el interior de la circunferencia equidistante a todos los puntos de la misma. El radio es el segmento que une el centro de la circunferencia con cualquier punto sobre ella. El diámetro es el segmento que pasa por el centro y une dos puntos opuestos de la circunferencia, es decir, el doble del radio. La cuerda es el segmento que une dos puntos de la circunferencia sin pasar necesariamente por el centro. El arco es la parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos. La secta secante es la línea que corta la circunferencia en dos puntos, y la recta tangente es la línea que toca la circunferencia en un solo punto sin cruzarla. Y bueno, ustedes estarán preguntando, ¿para qué sirve todo esto en la vida cotidiana? El radio y diámetro se usan en la ingeniería y construcción para calcular dimensiones en ruedas, tuberías y engranajes, por ejemplo, al diseñar llantas o medir el tamaño de una tubería. La cuerda y el arco se aplican en la arquitectura y diseño, como en la forma de los puentes arqueados, ventanas circulares o cúpulas. También en deportes como en el tiro con arco, donde la cuerda es clave. En las semicircunferencias y sectores circulares se ven en señalizaciones viales, como en curvas de carreteras, en cortes de pizza o en relojes analógicos, donde cada sector representa una fracción del tiempo. En segmentos circulares se usan en diseño gráfico y mecánica,
por ejemplo, en engranajes con partes redondeadas o en el diseño de asientos curvos en estadios. Las secciones cónicas son curvas que se obtienen al cortar un cono con un plano. Estas curvas tienen propiedades geométricas y algebraicas interesantes que las hacen fundamentales en la matemática y la física. La parábola y la circunferencia son dos de las secciones cónicas más importantes y se tienen aplicaciones en diversas áreas como la física, ingeniería, arquitectura y astronomía. Y esto se podría aplicar en nuestra vida cotidiana en modelar y analizar problemas complejos en la física y la ingeniería. También son fundamentales en la teoría de la óptica y la acústica. Se utilizan en la arquitectura para diseñar estructuras como cúpulas y bóvedas. Al igual son importantes en la astronomía para estudiar la trayectoria de los planetas y las estrellas.